Bienvenidos. Daremos un paso más para afianzar nuestra fe, nuestra doctrina. Ya tenemos cimentado el hecho de que nosotros no aceptaremos la doctrina del libre albedrío, sino que estamos absolutamente claros de que existe una predestinación y que está sujeta a un plan predeterminado y absolutamente manejado por nuestro Dios. En la segunda propuesta que reafirma nuestra fe está el famoso ¿cuántos dioses son? Las iglesias en este mundo son mayoritariamente trinitarias. Los orígenes ya se los he manifestado. Los orígenes son mesopotámicos, babilónicos, donde se crea el vínculo entre Nimrod, Semiramis y Tamuz. Y también se delega la imagen de Semiramis con su bebé en brazos, que se proyecta a través del tiempo como la reina del cielo, como la madre diosa, y desemboca finalmente en la adoración a María en la actualidad, que es, entre comillas, la intercesora supuestamente del ser humano con nuestro Señor, lo que contraría la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, sino que solamente está el nombre de Jesucristo, y que a su vez Jesucristo es Jehová. ¿Cuántos dioses son? Aquí viene la polémica de la Trinidad conceptual actual, digamos, babilónica, donde al Espíritu Santo se le da una condición y un carácter humano o divino, pero una mezcla que lo hace como un ente independiente, pensante, sufriente, doliente, involucrado, y lo asignan al hecho de ser un consolador, ser un Dios intermedio entre el ser humano y el ascendido reciente Cristo, que pasa a ser uno de más de la divinidad. En realidad es una teología bastante errada con respecto a lo que es la Biblia. Nosotros ya entendemos el concepto que en el Génesis, cuando se habla en plural, hagamos al hombre, existían dos dioses, y es evidente que no era uno, por supuesto, porque dice hagamos al hombre, así que por lo tanto alguien me puede discutir, bueno, pueden ser 3, 5, 7, 8, bueno. Lo que sí es importante entender que Jesucristo manifiesta en vida su posición frente a esto, y esto también conlleva otro detalle que es toda una confusión teológica en este mundo, porque al analizar este punto uno pasa a llevar una serie de factores teológicos que son bastante diversos, pero finalmente relacionados unos con otros. Por ejemplo, el hecho de la preexistencia de Cristo. Entender quién era Cristo antes de nacer en María es el punto clave de este asunto. Entender el nombre Emmanuel, por ejemplo, que es Dios con nosotros, es entender qué posición es la que tiene Cristo en esto. Bueno, aquí donde jugamos, y de hecho hay unos temas que ya están desarrollados en eso, pero lo vamos a confirmar, que en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ahí ya el verbo era con Dios, ya significa que son dos dioses, o con los dos dioses, porque si estamos hablando de una trinidad, sería él y los dioses. En cambio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién es ese verbo? Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice una parte en Hebreos, Dios le preparó cuerpo y habitó entre nosotros. O sea, en otras palabras, y todo lo que ha sido hecho fue hecho por él. O sea, si nosotros observamos, el creador
en el Génesis de todo lo que nosotros conocemos es Yahvé o Yahweh. Y sucede que Jesucristo dice que Él es el creador, es el verbo. ¿Y por qué se denomina el verbo? Porque lisa y llanamente, cuando se aparece en la zarza ardiendo, en la época de Moisés, y Moisés le pide que se identifique porque el pueblo había olvidado el nombre de Dios, como lo ha hecho ahora, porque ahora también han olvidado el nombre de Dios. Dios se manifiesta como el verbo, porque dice yo soy. ¿Y qué es lo que es yo soy? Es la primera persona del verbo ser. Y Jesucristo, en su manifestación para mostrar que Él es no solamente el Hijo de Dios, sino que es el Dios mismo encarnado, se manifiesta con todos los términos verbales de yo soy. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la verdad. Y incluso es más, en una ocasión, en una discusión con los fariseos respecto a Abraham, ellos le dicen que él se arroga una importancia mayor, y él les dice, Abraham se alegró de que habría de ver mi día, lo que significa que Jesús le está insinuando que él conversó con Abraham. Lo entendieron, cosa que hoy día los teólogos no entienden, ellos sí lo entendieron. Y le dijeron, pero ¿cómo puedes decir eso si aún no tienes 50 años? Y me dices que conociste a Abraham. Y la respuesta de Jesús es categórica y maravillosa con respecto al manejar las palabras de verdad y manejar las palabras contundentes de conocimiento. Y le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Dando por sentado de que Él es el verbo y de que Él es Yahweh. Porque Yahweh significa yo soy. También hay otro fenómeno que dice, también en el mismo libro de Juan, que al Dios Padre nadie le conoce. No olvidemos que Jesucristo dice que vino a dar a conocer al Padre, dice al que vosotros decís que es vuestro Padre, pero no le conocéis. Porque hasta ese momento el pueblo de Israel solo tenía el conocimiento de Yahweh. Escuchen bien. Y hasta el día de hoy todavía tiene solo el conocimiento de Yahweh. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel no conoce al Padre. Y me refiero no conoce al Padre en un fenómeno conceptual, en un concepto teológico, en un concepto espiritual. Ellos siguen adorando a Yahweh, que es el Hijo, porque es el que se hizo carne y habitó entre nosotros, y es el que vino a dar a conocer al Padre, y esa es una bendición que nosotros en esta postrimería de los tiempos podamos conocer a los dos, al Padre y al Hijo, y comprender que Jesucristo es el Creador, que Jesucristo es la roca que acompañó en el desierto y que estaba en la nube y en el mar, que Él es el que estuvo siempre con el pueblo. Como dice también, Moisés escribió de mí. Todas las escrituras están basadas en Jesucristo o Yahweh, que son la misma persona, dando a conocer un Padre que nadie teológicamente conoció hasta esa época, ni casi conoce ahora el pueblo judío, ni casi conoce tampoco Babilonia. Babilonia tampoco conoce bien al Padre, porque es una Trinidad muy especial. Ese Padre adoptó. Ese Padre, ellos piensan que siguen pensando, igual que con los judíos, que Yahweh es el Padre de Jesús. Lo apartan como persona. Pues bien, vamos ahora tenemos dos al principio entonces. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ese Dios Padre que viene a manifestar Jesucristo. Y al final nosotros vemos que en la consagración, en el
cenit del tiempo, cuando ya el milenio se ha terminado, cuando ya, como dice, ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, significa cuando ya haya sido desarraigado completamente la maldad de este mundo, con los malos elementos que existen hoy y que han existido a través de la historia, sean completamente eliminados, dice, y pondré a los enemigos por estrado de tus pies. En ese momento tenemos dos tronos, el trono del Padre y del Hijo, pero dejaron parado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un Dios físico. Eso quiero que lo comprendan. ¿Cuándo se comprende esto? Bajo los siguientes conceptos, para no hacer tan largo la explicación. Cuando Jesús habla de los nacidos del Espíritu, relaciona la palabra Espíritu con viento. Dice, los nacidos del Espíritu son como el viento, que no sabe de dónde viene, ni sabes a dónde va. Relacionen bien ahora en su mente el fenómeno viento. Sucede que cuando Jesús les quiere traspasar el Espíritu Santo, entre comillas, Él mira a sus discípulos y sopla sobre ellos y le dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo puede de su boca salir otro Dios? ¿Cómo puede de su boca crear otro Dios? Ya no sería Dios, porque los dioses no son creados. Otro fenómeno importante, soplo. Cuando reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, la casa se llenó de un viento recio, un soplo. Es compartir del Espíritu. Cuando se habla de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿cuál era la blasfemia del Espíritu Santo? La blasfemia del Espíritu Santo no era ofender a un tercer Dios, sino que era decir de que Jesucristo tenía espíritu de demonio. O sea que no había dentro de él una divinidad, sino que había un demonio. Esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, ha habido toda una mala interpretación, ha habido todo un manejo mal hecho. La divinidad es dual, es padre e hijo, porque es una familia. Y como una familia, nosotros entendemos lo que es un padre de familia y entendemos lo que es un hijo de familia. Y que nosotros vamos a ser hermanos de esa familia. Pero ¿qué miembro de la familia se llama Espíritu Santo? No. Espíritu Santo es lo que sale de Jesucristo y lo deja derramado en este mundo, como para que nosotros ahora estemos comprendiendo este tema, como para que nosotros ahora estemos desarrollando este tema, y finalmente se derrama en dos periodos importantes, que era uno en la época de Pentecostés, que conste también de que hay una fiesta relacionada en eso, y en el tiempo del fin será derramado nuevamente para enfrentar la condición de la gran tribulación, porque si no, no sería posible soportarla. El derramamiento inicial del Espíritu Santo en Pentecostés, que fue un soplo, como digo, se llenó la casa de viento, es dada al pueblo para poder resistir a los embates que iban a venir a esa agrupación, a esos hombres, a esos seres humanos que después perecieron quemados en hogueras, devorados por leones, azotados, aserrados, muertos a espada, encarcelados, muertos de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la energía que permitió que la lluvia temprana pudiese derramarse sobre esta gente. Ahora, está preparada la lluvia tardía, como mismo Joel se manifiesta, porque esa profecía que está dada en el libro de Hechos, donde Pedro manifiesta que es el cumplimiento del libro de Joel. En el mismo contexto del libro de Joel se habla de una lluvia tardía, o sea, en el final de los tiempos. Esa lluvia tardía será nuevamente el derramamiento de ese soplo inmenso de espíritu sobre nosotros para poder enfrentar los difíciles momentos que se van a vivir en la humanidad y que, como dijo Cristo, son como nunca
han habido desde que el tiempo es tiempo. Como resumen, tenemos que la doctrina de la Trinidad es una doctrina manoseada que desconoce muchos fenómenos divinos en Cristo, desconoce la preexistencia de Cristo, desconoce la vinculación, pero absoluta, de Yahweh Cristo, y desconoce absolutamente el papel del Padre en esto. Él eleva a un tercer ser divino que no existe, que es el Espíritu Santo, porque es algo que sale de Jesucristo. Es como el espíritu del hombre. El espíritu que está dentro del hombre es del hombre, pero no significa que sea otro ser. Incluso hay un ejemplo bíblico donde a Moisés se le hace el mismo fenómeno, se hace que Moisés comparte el espíritu que está en él sobre varios otros en su época. Pues bien, entonces, como conclusión, tenemos dos dioses al principio, dos dioses al final. Y esa es toda la historia teológica que debemos entender. No existe esa Trinidad, no existe esa adoración a María como intercesora, y no existe esa dependencia meritoria, por decirlo así, porque así lo dicen los testigos de Jehová, por ejemplo, que Jesús se ganó el privilegio de ser hijo de Dios por ser tan bueno. No, es una preexistencia divina, un Dios hecho carne. Esa es la maravilla de la teología, y entender eso es dar un paso, tener una fe. Una fe debemos tener, o sea, pensar lo mismo. Nuestros hermanos a través del mundo, que no somos muchos, debemos pensar lo mismo. No porque sea una imposición, sino porque es una verdad. Bueno, espero que Dios les bendiga y que este segundo tramo de asentar las bases de nuestra fe, que no son solamente un punto de conversación o un punto de diversión, sea en ustedes la fortaleza y sea en ustedes la consolidación de lo que entienden como verdad. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión, si Dios así lo quiere.